El trastorno de personalidad múltiple. Este es un trastorno disociativo en el que una persona experimenta un sentimiento de doble personalidad. Imagina por un momento encontrarte en una encrucijada de realidades, donde la presencia de distintas identidades separadas toman el control de tu ser. Este trastorno disociativo, también conocido como doble personalidad, puede surgir como una respuesta al trauma, especialmente durante la infancia. Aunque no existe una cura definitiva, el tratamiento a largo plazo puede ayudar a integrar estas personalidades en una sola. Estas personalidades fragmentadas pueden ser radicalmente diferentes entre sí, y a la misma vez, actuar de manera independiente. Cada una de ellas asume el control de la identidad de la persona durante un periodo de tiempo. Mientras tanto, la identidad original, también conocida como anfitriona, permanece presente y responde a su nombre. Por lo general, esta identidad primaria es más pasiva y puede no estar consciente de las otras personalidades que conviven dentro de sí misma. Cuando se produce un cambio de personalidad, la nueva entidad puede tener una historia, identidad y comportamientos completamente distintos. Cada alter, como se les conoce comúnmente, desarrolla su propia identidad única, que incluye nombre, edad, género, estados de ánimo, recuerdos y vocabulario propios. Pueden incluso experimentar características físicas muy diferentes a las de la identidad primaria. Por ejemplo, alguien asignado varón al nacer podría tener una personalidad alternativa, que se identifica como mujer y experimentar rasgos femeninos. Estos cambios de personalidad suelen ocurrir en respuesta a factores estresantes o desencadenantes específicos. Un evento traumático podría desencadenar la aparición de una nueva personalidad, como una forma de protección o escape psicológico. Las causas del trastorno de identidad disociativo son complejas y aún están siendo investigadas. Se cree que los eventos traumáticos desempeñan un papel fundamental en su desarrollo, afectando profundamente a la psique. Algunos estudios sugieren una posible predisposición genética, mientras que el daño cerebral o la disfunción de los mecanismos neuronales encargados de regular la memoria y la conciencia también podrían influir en la manifestación de este trastorno. Desarrollo de la esquizofrenia. Un laberinto de causas y factores que desafían nuestra comprensión. ¿Qué desencadena esta compleja enfermedad mental y cómo afecta a las vidas de aquellos que la experimentan? Se ha descubierto que las influencias genéticas, el entorno desfavorable y las condiciones sociales de vida desempeñan un papel crucial en su aparición. Imagina que estas fuerzas invisibles pueden moldear nuestra realidad mental de maneras desconcertantes. Las estadísticas nos revelan un panorama intrigante. Si uno de los padres padece esquizofrenia, el riesgo de que un niño desarrolle la enfermedad oscila entre el 7% y el 13%. Pero si ambos padres están afectados, este riesgo se eleva entre el 27% y el 46%. Sin embargo, hay una nota esperanzadora. Con cada generación posterior, este riesgo disminuye, como si la sombra de la enfermedad se desvaneciera gradualmente. La esquizofrenia no muestra preferencia de género, afectando tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, hay un matiz interesante en el tiempo en el que se manifiesta. Los hombres tienden a experimentar los primeros signos entre los 18 y 25 años. Mientras que en las mujeres, la enfermedad suele aflorar un poco más tarde, entre los 25 y 30 años. Es como si el reloj interno de la mente fuera distinto para cada género. Sumergiéndonos en la fisiología detrás de la esquizofrenia, descubrimos un intrigante desequilibrio en el metabolismo de los neurotransmisores en el cerebro, especialmente la dopamina. Estas valiosas moléculas son mensajeros del sistema nervioso, transmitiendo información vital entre las neuronas y otras células. Es como si una sinfonía química se desafinara, alterando la armonía de la mente. Además, el periodo más activo de la enfermedad ocurre durante los primeros 5 años después del primer episodio psicótico. Estos años cruciales marcan un viaje lleno de desafíos y descubrimientos, donde los afectados y sus seres queridos navegan por las corrientes turbulentas de la esquizofrenia. Es un tiempo en el que el apoyo, la comprensión y el acceso a tratamientos adecuados son fundamentales para trazar un camino hacia la estabilidad. Permíteme citar a Sigmund Freud, quien dijo: la mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su bulk por encima del agua. Así como solo vemos una pequeña fracción de la magnitud del iceberg,
solo hemos rasgado la superficie de nuestro entendimiento sobre la esquizofrenia. ¿Te ha pasado alguna vez que después de comer, te entra un sueño irresistible? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que comes? La somnolencia postprandial, un fenómeno muy común y curioso. Cuando comemos, nuestro cuerpo no solo se nutre de los alimentos, sino que también libera hormonas que regulan muchas funciones de nuestro organismo. Una de esas hormonas es la melatonina, que se encarga de controlar nuestro ciclo de sueño y vigilia. La melatonina se produce más cuando hay poca luz, por eso nos da sueño por la noche. Pero también se produce cuando comemos, sobre todo si comemos alimentos ricos en proteínas. Las proteínas son los componentes básicos de nuestro cuerpo, y se encuentran en alimentos como la carne, el pescado, los huevos, los lácteos o las legumbres. Cuando las ingerimos, nuestro cuerpo las descompone en unos aminoácidos, que son como los ladrillos de las proteínas. Uno de esos aminoácidos es el triptófano, que tiene la capacidad de estimular la producción de otra hormona, la serotonina. La serotonina, la llamada hormona de la felicidad, porque nos hace sentir bien, relajados y satisfechos. Pero, también tiene otra función, es el precursor de la melatonina, es decir, la materia prima con la que se fabrica la hormona del sueño. Asimismo, cuando comemos proteínas, aumenta nuestro nivel de serotonina, y por tanto, de melatonina, lo que nos induce al sueño. Pero hay otro factor que influye en este proceso, los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares que nos dan energía, y se encuentran en alimentos como el pan, la pasta, el arroz, las frutas o los dulces. Cuando los consumimos, nuestro cuerpo los convierte en glucosa, que es el combustible de nuestras células. Pero también hacen que se libere otra hormona, la insulina, que se encarga de regular el nivel de glucosa en la sangre. La insulina tiene un efecto interesante, favorece que el triptófano llegue al cerebro, donde se transforma en serotonina y luego en melatonina. Por eso, cuando comemos carbohidratos, aceleramos el proceso de somnolencia, ya que facilitamos la producción de la hormona del sueño. Como ves, la somnolencia después de comer tiene una explicación científica, y depende en gran medida de lo que comemos. Por eso, si quieres evitar el sueño, te recomiendo que elijas alimentos ligeros, bajos en proteínas y carbohidratos, y que bebas mucha agua. Y si puedes, haz un poco de ejercicio o de actividad mental, para mantener tu cuerpo y tu mente despiertos. Como dijo el filósofo y escritor Ralph Waldo Emerson, la comida es una parte de la suma de la felicidad. Así que, disfruta de la comida, pero sin pasarte, y verás cómo te sientes mejor y más alerta.